Queremos hablar con Alberto Ruscolequier, que es un gran analista internacional, para que nos ayude a reflexionar un poquito, a ver qué es lo que deja, cuál es su legado, brevemente, y también qué es lo que se viene a partir de ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos, Maru y Gustavo acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, a ustedes gracias por el contacto. Buen día. Bueno, evidentemente, luego de 12 años de pontificado, es importante señalar toda la impronta que él deja. Desde el punto de vista de la repercusión internacional en el ámbito político, hay que recordar que en el año 2014, o sea, un año después de haber sido elegido Papa, se involucró para tratar de acercar, y como objetivo de máxima, que Estados Unidos restablezca relaciones con Cuba. Situación en la cual él se involucró, pero finalmente no pudo lograr. En aquel momento hay que recordar que estaba como presidente de Estados Unidos Obama. También tuvo mucha participación política, mucho esfuerzo colocó para que se trate de llegar a algún tipo de situación con respecto a Sudán, para que se terminen estas matanzas que estaban desgarrando totalmente al país. Ni que hablar, por supuesto, que hizo llamamiento al alto el fuego en la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, invasión que comenzó el 24 de febrero del año 2022, y también, por supuesto, hizo llamamientos en cuanto a la concordia con respecto al tema de Medio Oriente, con resultados que obviamente no fueron concretos, porque bueno, la problemática de Medio Oriente es una problemática extensa, enorme y gigantesca. Yo diría que es el conflicto político más importante prácticamente del último siglo. De todas maneras, el Papa Francisco provoca yo creo que hay una manera de mirarlo, que provoca también dentro de la Iglesia, dentro del Vaticano, provoca una especie de cisma en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque él, cuando fue elegido, de alguna manera se trató de que el Vaticano tenga un aire un poquitito de apertura frente a una línea mucho más intransigente, mucho más conservadora, que estaba planteada por el Papa anterior, Benedicto XVI, claro, ya fallecido hace unos años. Realmente hay que reconocer que Bergoglio, la impronta que él tenía, era una persona muy integradora, porque trataba de tener dentro de la Iglesia, aceptar, por ejemplo, no solamente a los pobres o a los desvalidos, sino a las otras personas que, por ejemplo, históricamente, o por lo menos desde un punto de vista conservador, la Iglesia no integraba. Era, por ejemplo, los divorciados que habían sido vueltos a casar, y él decía que la Iglesia tenía que ser una Iglesia para todos, una Iglesia integradora. Y un aspecto muy importante que él dijo, que no tuvo mucha repercusión, que él decía que tenía que verse al mundo desde la periferia. ¿Qué quería decir a esto? Dice que cuando uno toma una decisión, no hay que ver solamente el mundo desde el lugar que uno toma la decisión, sino desde el lugar en el cual las personas que son afectadas por la decisión, cómo pueden llegar a ser afectadas o sufrir concretamente. O sea, se puso siempre del lado del débil, del desamparado. Bueno, Alberto, y en este plano hay que rescatarlo. Alberto, también eso me parece que es importante, resumiendo un poco lo que decís. Fue un líder espiritual que siempre incomodó a los poderosos. La verdad es esto, cosa como nunca antes había sucedido. Fede Lemos quiere preguntarte. Alberto, aparte un papa valiente, porque al mismo tiempo que denunciaba que crecía el antisemitismo en el mundo, también decía y reflejaba lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. Es más, se animó a decir que una solución o un principio de solución del conflicto de Medio Oriente era dos estados, uno israelí y otro palestino. También se la jugaba mucho el papa. En realidad, sí, hay que recordar que el tema de los dos estados fue, de alguna manera, en su momento había sido aprobado en los famosos acuerdos de Oslo en la década del 90, que por diferentes motivos que, bueno, por el tiempo no podemos ahora explayarlo, pero él, por supuesto, siempre abogó por el respeto del otro. Pero eso también hay que rescatarlo. ¿Por qué digo que fue un papa también integrador en el diálogo interconfesional? Él tuvo excelentes relaciones, abrió mucho las relaciones con el patriarcado ortodoxo, tanto de Moscú como el de Constantinopla. Tuvo un diálogo interconfesional. Lo reconoció, escribió un libro con el rabino Skorka. Putin lo reconoció ayer. Claro. Era una persona muy integradora. Sí, Putin lo reconoció ayer de este diálogo interreligioso que tuvo con la Iglesia Ortodoxa rusa, que no fue algo que sucedió antes. Realmente esto lo logró también Francisco. Absolutamente. Claro. Y esto es un mérito que hay que recalcar. Y hay un tema muy importante, que fue, por ejemplo, respecto al tema del abuso sexual, que había denuncias en muchos lugares del mundo respecto de obispos religiosos que no eran de alguna manera sancionados.
y por esto él en su momento recibió críticas, por ejemplo, cuando fue el famoso caso en Chile, que estaba una cantidad de denuncias de abuso sexual enorme, que cuando en aquel momento estaba como un obispo, estaba un tal el señor Barros, que protegió incluso a los religiosos que estaban de alguna manera amparando. Francisco fue criticado, pero tuvo la valentía, y esto hay que recalcarlo, que tiempo después él se puso a investigar concretamente el tema y prácticamente descabezó a todos los religiosos de Chile. Y también otro caso, que por ejemplo sucedió en Estados Unidos de Norteamérica, cuando el ex nuncio del Vaticano en Estados Unidos, un tal Vincenzo, había denunciado a un cardenal, Thomas McCarry, que lo había denunciado por tener enorme cantidad de denuncias de abuso sexual. Luego fue criticado Francisco porque lo trajo como consejero, pero cuando hizo luego la investigación lo echó directamente de la iglesia. Y esto hay que reconocer, que una persona que puede volver sobre sus errores y lo admite con valentía, es un tema absoluta y totalmente digno de destacar. Claro. Alberto, además se metía en las desigualdades del mundo, pero no desde lo discursivo. Él decía, inclusive, y le pedía a los grandes empresarios del mundo que paguen los impuestos. Abogaba justamente a que lo hagan. No es común que un papa se meta tan de lleno, ¿no? No, absolutamente. Por eso te estoy diciendo que en ese plano, de alguna manera, hablaba representó de alguna manera un poco un cisma, en el buen sentido de la palabra. Él decía siempre que el norte tenía una deuda con respecto al sur, se refería a la pobreza que tenía Latinoamérica, por ejemplo, pero también al sur global. Incluso podíamos hablar del sur global, también de otros países que no era solamente de África, o sea, de América, que se refería concretamente a la pobreza en África. O sea que en ese plano creo que tenemos un papa muy comprometido. También hay un tema que hay que destacar. El Papa Francisco escribió 4 encíclicas, de las cuales, por ejemplo, los medios no receptaron mucho. La primera la hizo en el año, prácticamente la publica en el año 2013, el año de su pontificado. Es verdad que esa encíclica, que se llamaba La Luz de la Fe, había sido ya adelantada enormemente por el Papa anterior, Benedicto XVI, pero luego produce 3 encíclicas más, aparte de esa, el número 1, el año 2015, el año 2020, el año 2014. O sea, un Alberto, Papa completamente comprometido con el ser humano. Y esto hay que decirlo y recalcarlo. Alberto, ahora, Francisco nunca vino a la Argentina, pero nunca dejó de estar cerca de la política argentina también, digo, porque así como misionó por todas, creo que visitó, no sé, 66 países, impresionantes, en 12 años, digo, nunca estuvo en su tierra natal, pero nunca estuvo lejos de nuestra realidad también. Absolutamente, él seguía a pie juntillas el tema. Respecto, fue un papa viajero en el buen sentido de la palabra, en contraposición, por ejemplo, de Benedicto XVI, que solamente había visitado 3 países en sus 8 años de pontificado. Pero de todas maneras, de alguna manera, Francisco, que en ese plano era muy perspicaz, hay que decirlo, sabía que si él venía iba a quedar entrampado para ser utilizado como una bandera partidaria, y él nunca quiso involucrarse como el papa de un partido político en particular. Claro que él tenía mucha sensibilidad por el sufrimiento, seguía a pie juntillas, estaba muy al tanto de lo que pasaba en su querida Argentina, pero precisamente una de las cosas que se le critica al Papa desde acá, creo que en forma de alguna manera injusta, era de que nunca había vuelto a su país natal, pero él, conociendo bien todos los avatares políticos en este país, nunca quiso ser utilizado, que el viaje de él como Papa, como dignatario de la Iglesia Católica, que estamos hablando, como bien dijiste vos, representante de 1.400 millones de católicos, no quería ser utilizado en una bandería política en una grieta. Con temas menores. Claro, yo creo que la visita del Papa Francisco hubiera marcado aún más la grieta que se vive, ¿no?, en el día a día hoy acá en el país. Totalmente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo. Es correcto lo que decís. Yo opino lo mismo. La verdad es que Argentina ya estaba sufriendo y sigue sufriendo de alguna manera grietas que estamos tratando de caminar a ver cómo podemos poner en orden este país. Y él no quiso, él en realidad quiso ser una bandera de tranquilidad y no agitar las aguas, porque él siempre incluso llama a la concordia. Y esto es lo que hay que rescatar. Ahora bien, cuando se reúna el cónclave en los próximos días, la pregunta será, de los 138 cardenales que están habilitados para hacer esa votación, recordando que el 80% de los cardenales que tienen derecho a voto,
porque los que tienen derecho a voto son los que tienen no más de 80 años, a pesar que hay 252 cardenales. Pero la pregunta es, el 80% de los que tienen derecho a voto, de esos 138 cardenales, fueron elegidos por el Papa Francisco. Claro. Así que algunos analistas políticos podemos suponer que, bueno, que evidentemente puede llegar a haber algún tipo de continuidad en cuanto a su legado, en cuanto a su manera de pensar. Pero vos sabés que es el Vaticano, todo es posible, así que son tiempos que a veces uno no entiende desde otro lado que no sea el Vaticano. Alberto, aparte vimos a un Papa Francisco que era ecológico, ¿sí? En un contexto donde justamente varios líderes del mundo, inclusive el presidente Javier Milei, está en contra de la idea del cambio climático. Se la jugó también en la encíclica Laudato Si, donde también abogaba por un desarrollo sustentable, no solamente justamente de crear y distribuir riqueza, sino hacerlo sustentable para el medio ambiente. Es correcto lo que decís, esa encíclica, Laudato Si, que se traduciría como alabado sea, que fue precisamente dada a conocer al mundo en el año 2015, habla de ese tema de la preocupación por la ecología. Hay que recordar también que el presidente norteamericano, por ejemplo, está totalmente en contra, incluso de la famosa Agenda Mundial del año 2030, que habla de una preocupación por el cambio climático. Bueno, los países a veces poderosos industriales declaman, pero no hacen las cosas que tienen que hacer. Y este también es un papa preocupado por la ecología enormemente. Laudato Si, año 2015, que quiere decir alabado sea, y en realidad él se preocupó enormemente por este tema. Y también tuvo, como impronta lo quiero comentar, porque también es cierto que mucha gente no lee, por ejemplo, los escritos que hizo, no solamente las encíclicas, sino las exhortaciones o cartas apostólicas que él escribió. Por ejemplo, cuando escribe Hermanos Todos, que es Fratelli Tutti, que la dio a conocer en el año 2020. Y la verdad que yo creo que ¿cómo te puedo decir? La estela o la huella que deja Francisco va a ser eventualmente evaluada a través del tiempo. Alberto, ¿nos ayudás vos estabas hablando de la sucesión? Es fundamental esto también, ¿no? Digo, tenemos los 7... A ver, son 138 electores, 138 cardenales que van a votar, van a decidir en definitiva qué iglesia quieren para el futuro, ¿no? Y se dice, vos nos ayudarás a reflexionar sobre esto, que estos son los papables, digamos. Más allá de que pueden estar los tapados, entre comillas, los moderados, estos serían los 7 favoritos. A ver, ¿estás de acuerdo con esto? Tenemos ahí, algunos hablan de este como uno de los más favoritos, el representante de Ghana, Peter Turkson, precisamente porque algunos hablan de la posible llegada del Papa Negro. No sé qué opinás. Mirá, vos sabés que, como bien planteas un tema muy urticante, como buen periodista que sos y toda la gente que te acompaña. La verdad es que hay unas especulaciones enormes, porque se dice, bueno, en definitiva, el Papa Francisco fue prácticamente desde el año 741 de la Era Común, fue el único Papa que no fue europeo, desde el año 741. Entonces dice, bueno, le habrá llegado el turno a Asia, le llegará el turno a África. Pero la verdad también es cierto que hay una gran cantidad de presiones políticas porque el Vaticano tenga un papa italiano. Si por ejemplo, fuera el caso, que no digo que lo va a hacer, atención, porque vos sabés que todos los profetas en la vida murieron pobres. Así que lo que quiero decir que el número 2 del Vaticano, que es Pietro Parolin, sí, que en realidad es un hombre cercanísimo, no solamente porque era el número 2, sino que fue el número 2 porque era un hombre totalmente compenetrado con esta manera de mirar el mundo y el Vaticano y la Iglesia. Este Pietro Parolin podría ser eventualmente cumplir requisitos, no digo que lo va a hacer, de ser italiano, de ser, por supuesto, obviamente en la mano derecha de Bergoglio, y de alguna manera asumiría una continuidad. Pero te quiero aclarar un aspecto que vos lo puntualizás. A ver. Respecto hay un tema que es el siguiente. Es cierto que hay obispos que eventualmente pueden ser papables, tanto de África, de Asia, pero te voy a decir lo siguiente, que los obispos o los cardenales que tiene África son más conservadores de lo que uno supone. Bueno, a eso, Alberto, me das pie justamente lo que queríamos consultarte acá con Maru, porque acá tenemos a estos, ¿sí? A estos 7 favoritos, digamos que es de lo que se habla, pero también hay otro que se llama Robert Sarah, precisamente, que es africano también, que combatió contra las dictaduras africanas, tiene una gran trayectoria, pero sería un giro muy importante también, porque se habla de posturas muy, digamos, conservadoras en la Iglesia. Por eso te digo, en realidad también es cierto
que no necesariamente que hable de África, si bien es cierto que hay una tendencia a tener un poco más de apertura, pero algunos dignatarios eclesiásticos en ciertos aspectos tienen posturas muy, muy conservadoras. Así que... Para vos, tenés que apostar a alguno, Alberto, ¿cuál sería? Vos sabés que a mí no me gusta hacer pronósticos. Yo lo veo, no me gusta en absoluto hacer pronósticos. Me puedo equivocar enormemente, pero creo que, no digo que lo va a hacer, pero creo que tiene una impronta muy importante. ¿Cuál? Pietro Parolin. Pietro. Cumple El varias italiano, expectativas. Pietro Parolin, Alberto. aquí lo tenemos. Maro, te quería Quería preguntar. preguntarte algo. Justamente vos recién hablabas de esta situación Acá de que es. haya un papa italiano y esto de Francisco y su compromiso con la paz. Te pregunto, está bien, no vamos a tirar por tirar candidatos, pero Pizzaballa, que es el patriarca latino en Medio Oriente, que es italiano y que a la vez se tiene, digamos, el compromiso de la pacificación en Medio Oriente, ¿no sería un candidato ideal? Mirá, hay un tema que tenemos que considerar lo siguiente. Si bien es cierto que fue una brisa un poco de renovación, esa brisa de apertura el Papa Francisco, pero no nos olvidemos que los tiempos de la Iglesia son tiempos muy especiales. Una cosa es el tiempo de la política exterior y otra cosa son los tiempos de la Iglesia. Claro. Por eso un periodista muy inteligentemente decía que cuando uno entra al Vaticano se tiene que quitar el reloj. ¿Qué quiere decir con esto? Que si uno cree que los tiempos de resolución de los temas son los mismos temas, son los mismos tiempos que los temporales, no entiende mucho de lo que es el tema de los tiempos políticos del Vaticano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que evidentemente, a pesar de que el 80% de los cardenales papables pueden ser elegidos, en realidad yo digo cardenal, pero en realidad un obispo puede ser elegido también como papa, en teoría la Constitución Apostólica lo permitiría. Pero la verdad es que también es cierto que hay históricamente una situación de sectores muy conservadores dentro de la Iglesia que también tienen poder político. Sectores conservadores la verdad que el Papa Francisco, y lo quiero comentar, cuando fue el tema del Opus Dei, de alguna manera le quitó bastante poder al Opus Dei porque lo redujo a una especie de una reunión, una asociación eclesiástica pública. Entonces le quitó bastante poder. Y un tema muy importante que hizo Francisco, de lo cual se habla muy poco, la inserción de las mujeres en cargos muy importantes. Nombró a una mujer como prefecto ahí en el Vaticano. Un hecho totalmente impensable. Claro, él no estaba de acuerdo. Eso fue un hito. Alberto, bueno, clarísimo. Gracias por estos minutos, Alberto. Y te seguiremos molestando, obviamente. Bueno, un abrazo grande. Gran abrazo.